Sé que a pesar de la insignificancia de mi país, que no tiene poderío militar, ni político, ni económico, ni mucho menos atómico, todos ustedes esperan con interés mis palabras, ya que de mi voto depende el triunfo de los verdes. ¿Quién era realmente Mario Moreno cuando las cámaras dejaban de grabar y los sets cinematográficos quedaban en silencio? ¿Se mantenía fiel a su entrañable personaje Cantinflas? ¿O se transformaba en el temible Mario Moreno del que tanto se habla en susurros? La dualidad de este icónico comediante ha dejado perplejo a más de uno. ¿Tú qué opinas? Aquellos que hablan con franqueza sobre el distinguido, talentoso, erudito y acomodado Mario Moreno afirman que no compartían nada en común con su entrañable personaje. Gente cercana al comediante y aquellos que profundizaban en su vida susurraban que fuera de las cámaras el actor mostraba una actitud arrogante, viviendo en la opulencia y cosechando enemistades en todas direcciones. Sin embargo, se decía que mantenía sólidas amistades en los círculos políticos mexicanos y en las altas esferas de Hollywood. La periodista Guadalupe Loaesa relata en una entrevista que Mario Moreno era percibido como una figura poco afable y soberbia. Adicionalmente, confiesa que el comediante fungía como un peón en el sistema y portavoz del renombrado Partido Tricolor. La simpatía y respaldo de Mario Moreno hacia el Partido Revolucionario Institucional, PRI, era un secreto a voces. La gente común, ajena a la verdadera identidad de Mario Moreno, creía erróneamente que el comediante tras las cámaras seguía siendo el mismo Cantinflas que disfrutaban en sus películas. Bajo esta falaz percepción, el público incluso llegó a considerar como un potencial candidato a la presidencia. De hecho, durante las elecciones para el periodo de 1982 a 1988, una revista llevó a cabo una encuesta en la que los mexicanos debían elegir a una persona ajena a la política para el cargo presidencial y muchos votaron por Cantinflas sin saber que era el alter ego de Mario Moreno. Al concluir la encuesta, el comediante ocupó el tercer lugar. En un reportaje de la BBC se sostiene que Mario Moreno fungió como consejero del presidente Díaz Ordaz, señalado como culpable de la tragedia de Tlatelolco en 1968. Simultáneamente, otras voces acusaban al comediante de presunto abuso de poder, aprovechándose de su influencia política y del peso que ostentaba como una de las celebridades más prominentes del cine mexicano. Surgieron rumores de que Mario se había adueñado ilegítimamente de tierras pertenecientes a campesinos de Nezahualcóyotl y Texcoco. Contrariamente, el comediante afirmaba que estas tierras le pertenecían legalmente. Además, evitó entrar en conflicto con los afectados para evitar la divulgación pública de este asunto. En este contexto, sus conexiones políticas intervinieron para encubrir esa controversia que en el futuro podría manchar la imagen del gran mimo de México. Años más tarde, el karma pareció cobrar su deuda con Mario Moreno, ya que se conoce que un desatado político lo despojó de una de sus propiedades. Se especula, o al menos así lo sugiere la creencia popular, que el intérprete de Cantinflas o algunos de sus familiares mantenían una deuda millonaria con el gobierno. De esta manera, Diego Fernández de Ceballos, en ese entonces síndico, se apoderó del rancho El Estanco, un extenso terreno de más de 200 hectáreas ubicado en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. Curiosamente, este lugar cambiaría su nombre por la famosa cabaña donde, posteriormente, este político sería privado de su libertad el 14 de mayo de 2010. Se sabe que los hijos de Don Diego tuvieron que subastar este rancho para cubrir el rescate. Mario Moreno enfrentó conflictos y encuentros incómodos con otras celebridades del medio artístico, generando enemistades y rivalidades. Aunque Tintán fue el único comediante que se destacó a la par del gran mimo de México. Esta rivalidad motivó a los fans a debatir sobre quién de los dos era el mejor, aunque para evitar conflictos se puede afirmar que ambos fueron excelentes actores. Sí, Cantinflas y Tintán siempre compitieron por el título de mejor cómico del cine mexicano.
Aunque el Gran Mimo de México recibió reconocimientos y proyección internacional, Germán Valdés, el genial Pachuco de Oro, nunca fue premiado por su trabajo debido a no encajar en los gustos de la élite conservadora que dirigía la industria del entretenimiento. El Pachuco de Oro siempre demostró su cercanía al pueblo, donando abrigos costosos a mendigos y distribuyendo dinero a aquellos que acudían desesperadamente en busca de ayuda. Mientras tanto, Mario disfrutaba de la vida entre sonrisas, copas y conversaciones con la clase alta de México. Otro tema del cual se habla es que la paternidad de Cantinflas fue objeto de diversos rumores, y la versión respaldada por su familia, así como confirmada por conocidos del ámbito artístico, sostiene que el actor y su esposa Valentina Ivanova eran estériles. La verdadera madre de Mario Arturo Moreno Ivanova resultó ser Marion Roberts, quien llegó a la Ciudad de México en 1959. Según la historia difundida, Roberts quedó abandonada en un hotel sin recursos para saldar la deuda, siendo llevada por un empleado del lugar para hablar con Cantinflas, conocido por su altruismo. Marion, originaria de Texas, Estados Unidos, dio a luz a un bebé meses después. Se afirma que el renombrado cómico era el padre biológico y que le pagó $10,000 a la joven para que él y su esposa lo criaran como su hijo adoptivo junto a Valentina. No obstante, muchos sostienen que en 1959, cuando el célebre comediante conoció a la joven estadounidense de 21 años, quedó impactado por su belleza. Mantuvieron un romance secreto durante varios meses, dado que el actor estaba casado con Ivanova. Aunque existen diversas versiones de los hechos, lo cierto es que el 1 de septiembre de 1960, Marion Roberts dio a luz a un niño que fue adoptado por el actor y su esposa rusa. En diciembre de 1961, la joven tejana se suicidó con barbitúricos en un hotel. Aunque su muerte ha sido atribuida a la depresión, se dice que Marion, tras decidir dejar al bebé al cuidado de Cantinflas y regresar a Estados Unidos, se arrepintió y volvió por el infante. Al recibir una negativa por parte del actor, optó por quitarse la vida. Uno de los temas más sonados sobre la vida de Mario Moreno es que el 9 de marzo de 1955, el cuerpo sin vida de Miroslava fue descubierto por su ama de llaves al ingresar a la habitación de la actriz. La prensa de la época informó que la joven había perdido la vida a causa de una sobredosis de barbitúricos. La conexión entre Miroslava Stern y Cantinflas se remonta a 1947 durante la filmación de la película A Volar Joven. Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, surgieron diversas teorías en torno a su muerte. Una de ellas implicaba a Mario Moreno, de quien Miroslava siempre estuvo enamorada, aunque nunca mantuvieron una relación formal. En relación con esta teoría, el periodista Jacobo Zabludowski afirmó en un reportaje que tenía pruebas que sugerían que Cantinflas podría haber sido el motivo de las penas de la actriz. Según Zabludowski, Moreno le habría comunicado a Miroslava que estaba felizmente casado con Valentina Ivanova y no estaba dispuesto a poner en riesgo su matrimonio por ella. Esta versión fue respaldada por Ernesto Alonso, gran amigo de la actriz. En una investigación de Vicente Leñero, Alonso habría afirmado que Stern decidió quitarse la vida porque Cantinflas jugó con sus sentimientos durante 7 años. Se alega que el protagonista de A Volar Joven le habría prometido en repetidas ocasiones que dejaría a Ivanova, pero nunca cumplió esa promesa. Finalmente, antes de su muerte, simplemente le envió una carta confesando que no se separaría de su esposa por ella. La cuestión que persiste es: ¿quién era verdaderamente Mario Moreno cuando las cámaras dejaban de grabar? ¿Mantenía fidelidad a la esencia altruista y cómica de Cantinflas? ¿O se transformaba en una figura distinta, quizás más compleja y controversial? Gracias por llegar al final. Si este video te gustó, te invito a que veas este otro. Nos vemos en el próximo video.